La derrota era segura, hasta que llegaron los soldados humanos endurecidos por la batalla. HFY el almarente Six observaba el mapa holográfico, sus ojos ambiciosos en el sistema estelar recién marcado de rojo. Un leve temblor recorrió su mano de 4 dedos mientras acerba la imagen para confirmar lo que ya sospechaba. La línea defensiva de Aridan, el último bastión en el brazo Oran, había caído. El dominio del vacío había arrasado con todo. ¿Cuáles naves hemos perdido? Preguntó con voz tumba, su tono reflejando el peso de la pregunta. El joven oficial arturiano a su lado evitó mirarlo a los ojos. Todas, almirante. Respondió en voz baja. El dominio del vacío no dejó sobrevida. 6 cerró sus grandes ojos ámbar, asimilando la magnitud de la pérdida. 20.000 soldados aniquilados en un instante. Murmuró, igual que los millones que murieron antes. La sala de guerra de la Confederación Galáctica hervía de actividad nerviosa. Representantes de las 17 esferas se movían entre los puestos de control, con el mismo sentimiento reflejado en sus rostros, miedo. Durante 3 largos años, las entidades cristalinas del dominio del vacío había avanzado cada vez más profundamente en el espacio de la Confederación, consumido todo a su paso. Almirante. Lo llamó una voz. El Alto Consejo lo espera. 6 se irguió, acomodó su uniforme mesetado, y con paso firme, atravesó la compuerta circular que conducía a la Cámara del Consejo. Allí, los 17 líderes de la Confederación estaban sentados en semicírculo. Sus formas eran tan variadas como los mundos que representaban. Algunos tenían escamas, otros pelaje. Algunos respiraban aire, otros metano. Pero a pesar de sus diferencias, había estado convivido en paz durante millas de años. Ahora, se enfrentaban juntos a la extinción. Las proyecciones, almirante. Pidió la madre colmena Tet, haciendo sonar suavemente sus piezas mandibulares de insecto. 6 activó su datapad, y sobre la mesa apareció una línea cronológica. A la tasa real de pérdidas. Explicó con sencillez. La Confederación caerá en un plazo de 6 meses. Hizo una pausa mientras los miembros del Consejo procesaban la información. El dominio se adapta a cada estrategia que usamos. Aprende de cada batalla. Tenemos superioridad numérica, pero ellos poseen. Buscó la palabra adecuada. Crueldad. Un pesado silencio se extendió por la sala. Las especias de la Confederación había superado la necesidad de la guerra hacía mucho tiempo. Eran exploradores, diplomáticos y constructores. No soldados. No queda nada que podamos intentar. Preguntó la anciana Suna, el ser de energía luminosa que representaba a la especial más antigua de la Alianza. La tensión en la sala era palpable, como si todos estuvieran esperando una respuesta definitiva. Una voz pequeña y distante se oyó desde el fondo de la sala. Podía haber una opción. Todas las miradas se volvieron hacia Telenik, un diplomático de bajo rango de piel azul y ojos con marcas mesateadas. Por favor, hable. Dijo Six, animándolo. Telénico se aclaró la garganta y continuó. Existe un sistema en 40, en el límite de nuestro espacio. Es el hogar de unos seres llamados humanos. Nuestros equipos de primer contacto los consideraron violentos para integrar siglos atrás. Murmullos recorrieron la sala al escuchar el nombre de los humanos. Todos conocen la zona de 40, un área del espacio galáctico en la que se había aislado especiales que representaban un riesgo para el orden pacífico de la Confederación. Esos humanos. Continuó Telénico, más imágenes en la pantalla principal. Los miembros del Consejo observaban atónitos. Humanos en combate, sus naves primitivas, sus armas.
Han llegado a viajar al espacio, pero no tienen tecnología FTL. Son primitivos, sí, pero comprenden algo que nosotros hemos olvidado, como pelear sin piedad. Sex estudio las imágenes. Los humanos parecían frágiles, casi blandos, pero en sus ojos había algo que reconocía. Algo que había leído en antiguos libros de historia, la mirada de depredadores naturales. Hemos intentado todo lo más. Dijo finalmente, su tono decidido. Necesitamos soldados que no teman hacer lo que sea necesario. El consejo deliberó y votó. Se rompería la 40. Harían contacto con los humanos. Ninguno de ellos comprendió que estaba a punto de desatar algo mucho más aterrador de lo que podría imaginar. La nave de la Confederación emergió del viaje más rápido que la luz cerca del borde del sistema solar de la Tierra. La embajadora Telenik estaba de pie en el puente, con sus manos azules fuertemente entrañadas detrás de su espalda. Aquella había sido su idea. Si fallaba, cargaría con la culpa por siempre. Escaneen en busca de comunicaciones. Ordenó. Los sensores de la nave captaron miles de señales que rebotaban entre la Tierra y sus colonias en Marte. Sin embargo, Telenik no podría evitar preguntárselo si los humanos realmente estarían dispuestos a ayudar o si, de hecho, se convertiría en una amenaza aún mayor de lo que temían. Ceres y la Luna. Los humanos habían estado ocupados en los siglos que la Confederación llevó sin vigilarlos. Nos han detectado. Informó el piloto, su voz tensa. Varias naves terrestres se están aproximando. Sus armas están activadas. Telenik sintió un nudo en el estómago. Abrir un canal en todas las frecuencias. Ordenó con calma, a pesar de la creciente tensión. Se adelantó y, con una voz clara, comenzó a hablar. Habitantes de la Tierra, venimos en son de paz y con urgencia. Somos la Confederación Galáctica, una alianza de especies pacíficas. Solicitamos un diálogo inmediato con sus líderes. Tras una hora tensa de cuidadas comunicaciones, se concedió permiso para aterrizar en la sede del Gobierno Unificado de la Tierra, en Ginebra. Telenik lideró a un pequeño equipo que descendió por la rampa de la nave hasta el suelo terrestre. Soldados humanos armados los rodeaban, con rostros duros y recelosos. El aire, denso y cálido, se siente extraño para ellos, acostumbrados a la frescura de su mundo natal. Dentro de la sala de reuniones, representantes de las principales naciones de la Tierra esperan. En el centro de la sala, se encuentra la general Cassandra Wei, jefa del Mando Militar Unificado de la Tierra. Su uniforme negro era sencillo, pero su porte irradiaba una autoridad inquebrantable. Bienvenidos a la Tierra. Dijo la general Wei, sin sonreír. Han roto su propia 40. Eso sugiere desesperación. Telenik se sorprendió por la franqueza de la humana. Sí, nos enfrentamos a la extinción. Respondió con serie. Una especial llamada el dominio del vacío está consumiendo nuestros mundos, uno a uno. Muéstrenos. Pidió Wei, sin apartar la mirada. Telénico activó el proyecto holográfico. Imágenes de naves de cristal atravesando las defensas de la Confederación llenaron la sala. Las escenas mostraban planetas enteros siempre cosechados, sus recursos convertidos en más fuerzas del dominio. Los funcionarios humanos observaban en silencio. Telénico esperaba ver horror o tal vez compasión, pero lo que vio fue algo inesperado, concentración intensa. No parece horrorizados. Estaban analizando, buscando debilidades. Se adaptan con rapidez a sus armas. Preguntó la general Wei, sin apartar los ojos de las imágenes. Un analista militar humano intervino. ¿Se ha observado alguna cosa indical de mando centralizado? ¿Con qué velocidad se comunica entre naves? Siguieron más preguntas,
pero no sobre el sufrimiento o las implicaciones morales. Las preguntas eran sobre detalles tácticos, capacidades de las naves, sistemas de armas, patrones de comportamiento del enemigo. Los humanos pidieron mapas estelares, especialmente tecnológicas y datos de combate. Telenik respondió lo mejor que pudo, cada vez más inquieta por la reacción humana. No mostraban miedo, solo un interés profesional. Asterisco asterisco necesitamos su ayuda. Asterisco asterisco concluyó Telénico. Asterisco asterisco la Confederación puede proponerles tecnología avanzada, pero necesitamos soldados que sepan combatir. Asterisco asterisco la general Wei asintió lentamente. Asterisco asterisco necesitamos adaptar nuestras naves a su propulsión FTL. Requeremos acceso sin restricciones a su tecnología de armas. Y la Tierra exigirá garantías de derechos territoriales cuando acabe el conflicto. Asterisco asterisco Telenik había esperado gratitud por integrar a la Tierra en la sociedad galáctica, pero en lugar de eso, los humanos negociaban desde una posición de fuerza. Asterisco asterisco esas condiciones son. Asterisco asterisco comenzó Telénico. Asterisco asterisco no negociables. Asterisco asterisco la interrumpió Wei. Asterisco asterisco ustedes nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ustedes. Asterisco asterisco al concluir la reunión, el general Wei se acercó a Telenik en privado. Asterisco asterisco su gente nunca ha enfrentado la extinción. Asterisco asterisco dijo Wei en voz baja. Asterisco asterisco nosotros hemos estado preparando para ello desde que alzamos la vista a las estrellas. Asterisco asterisco Telenik sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Qué había desatado la Confederación? Mientras tanto, el mariscal de campo Croen observaba cómo las naves humanas atracaron en la situación próxima a Centu, en torno sus 4 ojos con desconfianza. Asterisco asterisco solo 12 naves terrestres, 5.000 soldados humanos. Asterisco asterisco murmuró para sí mismo. Asterisco asterisco, ¿cómo podría ayudar semejante pequeña fuerza cuando la gran flota de la Confederación está fracasando? Asterisco asterisco la situación era la última posición defensiva ante de los mundos del núcleo. Si caía, morirían millas de millones. Asterisco asterisco esperaba más. Asterisco asterisco le dijo Croen a 6, quien ya ostentaba el rango de almirante. La expresión de 6 permaneció neutra. Asterisco asterisco los números no lo son todo, viejo amigo. Asterisco asterisco los primeros humanos comenzaron a bajar de sus naves. Llevaban armadura oscura y armas que Croen no reconocía. Al frente, caminaba un hombre alto, con cicatrices y ojos penetrantes. Asterisco asterisco coronel Jackson Hayes. Asterisco asterisco se presentó el humano, su voz tumba pero firme. La unidad de operaciones especiales Phantoms, liderada por Croen, los guió al centro de mando. Ingenieros terrestres ya estudiaban las naves de la Confederación, pidiendo hacer modificaciones. Asterisco asterisco quieren quitar los sistemas de seguridad. Asterisco asterisco se escandaliza un ingeniero de la Confederación. Asterisco asterisco sus armas funcionan al 30% de capacidad. Asterisco asterisco necesitamos el 100%. Asterisco asterisco respondió un técnico humano sin titubeos. Asterisco asterisco pero eso podría causar sobrecalentamiento, incluso explosión. Asterisco asterisco objetó el ingeniero. El humano sonrió con aire desafiante. Asterisco asterisco entonces dispararemos rápido. Asterisco asterisco el coronel Hayes examinaba los mapas de batalla con concentración intensa. Asterisco asterisco sus formaciones son demasiado predecibles. Asterisco asterisco le dijo a Croen. Asterisco asterisco pelean como si siguieran reglas. Asterisco 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 seguimos una doctrina táctica estable. Asterisco 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 respondió Croen con rigidez. Asterisco asterisco la guerra no tiene reglas. Asterisco asterisco replicó Hayes con firmeza. Asterisco asterisco solo hay ganadores y perdidos. Asterisco asterisco introdujo conceptos que incomodaron a Croen. Tácticas de guerrilla, guerra psicológica, estrategias de engaño. Asterisco asterisco eso viola nuestro código de honor. Asterisco asterisco objetó Croen. Asterisco asterisco el honor no salva vidas. Asterisco asterisco replicó Hayes.
Ganar sí. Antes de que pudieran debatir más, las alarmas sonaron en toda la situación. Fuerza de exploración del dominio detectada. 6 naves aproximadamente. Informó un oficial. Los oficiales de la Confederación corrieron a sus puestos de combate. Hayes, con calma, activó su comunicación. Phantoms. Prepárense para abordar. Abordar. Exclamó Croen, atónito. Nadie aborda las naves del dominio. Su atmósfera cristalina los matará. Lo hemos adaptado a su tecnología ambiental. Respondió Hayes, con una sonrisa confiada. Vamos de cacería. La batalla comenzó. Croen espera que los humanos toman posiciones defensivas, como siempre lo hacía la Confederación. Sin embargo, las naves terrestres se dispersaron en patrones imprescindibles. ¿Qué están haciendo? Exclamó un oficial. Sixfer observó con creciente interés. Confunden al enemigo. Dijo, impresionado. Una nave humana quedó seriamente dañada, pero en vez de retirarse, aceleró directo hacia la nave más grande del dominio. Van a destruir. Gritó Croen. La nave humana dañada soltó pecas naves justo antes del impacto. La colisión provocó una gran brecha en el casco de la nave del dominio. Las naves pequeñas que transportaban a Hayes y su equipo, los Phantoms, se deslizaron hacia el interior. Lo que ocurrió después sorprendió a todos. Los humanos combatieron en los pasillos de cristal con sus armas modificadas, que destrozaban a las entidades del dominio. Llegaron al centro de control y capturaron nodos de cristal intactos, algo que nunca antes se había logrado. Cuando terminó el enfrentamiento, las 6 naves del dominio estaban destruidas o capturadas. Los humanos perdieron una nave, pero celebraron la pérdida como un sacrificio digno. Al final de la batalla, Croen encontró a Hayes en la bahía médica. Los médicos humanos trataban a soldados heridos con lesiones horribles, pero a pesar de ello, seguían conscientes. ¿Cómo soportan tanto dolor? Preguntó Croen, visiblemente impresionado. Estamos acostumbrados. Respondió Hayes, mientras estudiaba los datos de la nave capturada. Ahora tenemos sus frecuencias de comunicación. Podemos rastrear sus movimientos. Pero apenas sobrevida al ataque. Objetó Croen. Hayes levantó la vista, sus ojos reflejando una determinación inquebrantable. No vinimos para sobrevivir, mariscal. Vinimos para ganar. La nave del dominio capturó secretos que cambiaron todo. Científicos humanos trabajan día y noche para estudiar la tecnología cristalina, a una velocidad que asombraba incluye a los expertos de la Confederación. Miren esto. Dijo la doctora Lisa Chen, señalando un nodo de cristal palpitante. Todas las naves del dominio mantienen contacto constante con una conciencia central. Así se coordinan de forma tan perfecta. El almarante 6 se acercó, observando con interés. ¿Podemos usarlo? La doctora Chen sonrió con confianza. Mejor aún. Dijo, con una explicación satisfecha. Podemos romperlo en una semana. Los humanos desarrollaron un campo de disrupción capaz de aislar temporalmente a las entidades del dominio de su mente colectiva, una herramienta que podría cambiar el rumbo de la guerra. Sin su guía central, los cristales del dominio. Humanos y velocidades golpearían y se retirarían ante que el dominio pudiera responder. Muchos oficiales de la Confederación se opusieron, pues iba en contra de todo lo que les había enseñado sobre la guerra. Sin embargo, ante la derrota casi seguro si no cambiaban, Sixfer dio su aprobación.
Las primeras incursiones superaron todas las expectativas. Equipos de ataque humanos asaltaron 7 puestos del dominio en un solo día. Desplegaban el campo de disrupción, desconectaban a los cristales de su mente central y luego arrasaban con una eficiencia brutal. Pelean como nada que haya visto antes. Reportó un observador de la Confederación. Se adaptan en medio del combate. Asumen riesgos que ningún ser sensato consideraría. Se viralizaron vídeos en todo el espacio de la Confederación. Humanos que seguían luchando a pesar de heridas terribles, naves que aceptaban dados para generar oportunidades de ataque, soldados que empleaban tácticas suicidas pero que, de alguna forma, funcionaban. El dominio, frente por primera vez a un enemigo tan implacable, comenzó a flaquear, perdiendo territorio por primera vez en 3 años. Entonces llegó la batalla de Gamaidri. El dominio reunió su alcalde fuerza hasta el momento. Cientos de naves de cristal contra 30 naves humanas y sus aliados de la Confederación. Sería su contraataque para aplastar la amenaza humana de una vez por todas. La batalla duró 3 días. Las naves humanas sufrieron pérdidas devastadoras, pero se negaron a retirarse. El coronel Hayes lideró incursiones a bordo de naves enemigas. Contra todo pronóstico, cuando los navíos humanos quedaban dañados sin remedio, se convertirían a sí mismos en armas, embistiendo a las naves del dominio en actos finales de desafío. Por todas las medidas normales, los humanos debieron ser aniquilados, pero pelearon con una ferocidad ilógica. Cuando al fin llegaron los refuerzos de la Confederación, esperaban encontrar solo destrucción. En su lugar, vieron a los humanos no solo resistiendo, sino avanzando. ¿Cómo? Se asombró el almirante 6, contemplando las secuelas. Están superados 5-1. Hayes, con su armadura agrietada y manchada de sangre, señaló a un soldado humano que había perdido un brazo, y aún así, ayudaba a los heridos. Dijo, simplemente. Los humanos no aceptamos la derrota, aunque sea segura. Por primera vez desde el inicio de la guerra, la esperanza se extendió en la Confederación. Había encontrado guerreros capaces de igualar, quizás superar, la crueldad del dominio. El ambiente en la Cámara del Alto Consejo de la Confederación era tenso. Lo que debería ser una celebración por las victorias recientes, parecía más bien un juicio. El coronel Hayes estaba de pie frente a los representantes de las 17 especies. Su rostro mostraba serenidad, pero su postura era rígida. En la gran pantalla detrás de él se reproducen imágenes de una operación humana reciente. La destrucción total de un mundo nido del dominio, donde se formaban nuevas funciones de cristal. Los mataron a todos. La voz de la madre colmena Tit temblaba de horror. Miles de millones de conciencias en desarrollo. Habría crecido para matrimonio a usted. Respondió Hayes con frialdad. El embajador Telen se puso en pie. Coronel. La Confederación ha existido por miles de años por respetamos toda forma de vida. Lo que hicieron fue un genocidio. La palabra genocidio quedó flotando en el aire como veneno. Hayes no se inmutó. Lo que el dominio ha estado haciendo con ustedes durante 3 años también es un genocidio. Replicó. La diferencia es que ellos van ganando y ustedes perdiendo. La general Wei entró en la cámara, su uniforme seguridad impecable, a pesar de venir directo del frente. El valor táctico de destruir ese mundo nido es incuestionable. Hemos demorado el rearme del dominio por al menos 6 meses. La general Wei pronunció esas palabras con frialdad, pero la anciana Suna, cuyo cuerpo de energía centelleaba con inquietud, respondió de inmediato. ¿A costa de qué? La expresión de Wei se endureció. Los principios no salvarán a su gente. Las decisiones difíciles sí. El almirante Sixfer, que observaba el intercambio,
no pudo evitar sentirse cada vez más preocupado. Sin duda, los humanos habían cambiado el curso de la guerra, pero sus méritos le resultaban inquietantes. La discusión se intensificó cuando los científicos humanos revelaron su nuevo hallazgo, evidencia de que todo el dominio podría estar controlado por una conciencia central, ubicada en un mundo altamente protegido. Podemos acabar con esta guerra de un solo golpe. Explicó Hayes, señalando el mapa estelar. Cortar la cabeza y el cuerpo morirá. Telenik se opuso de inmediato. Si existe esa conciencia central, deberíamos intentar comunicarnos primero. Tal vez sea posible la paz. Asterisco 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 paz. Hayes resolvió una risa amarga. Han destruido la mitad de sus mundos, consumido todo a su paso, porque nunca hemos sido capaces de comunicarnos realmente con ellos. Esta podría ser nuestra oportunidad. Intervino un ciento de la Confederación. Podemos intentar algo diferente. Por toda la Confederación se repetía ese debate. Se edificó imágenes de la brutalidad de las tácticas humanas. Para algunos civiles, los humanos eran salvadores, para otros, un peligro igual de grande. Esa noche, Sixfer encontró a la general Wei sola, mirando las estrellas desde la plataforma de observación. Su gente cree que somos monstruos. Dijo ella, sin voltear. Algunos sí. Admitió él. Otros aprecian las vidas que hemos salvado. Finalmente, ella se giró hacia él. Antes de que llegáramos, estaban dispuestos a ver morir su civilización antes que traicionar sus valores. ¿Es sabiduría o es debilidad? Sixfer no supo qué responder. Había dirigido flotas durante 2 siglos, siempre siguiendo los códigos éticos de la Confederación. Ahora aprobaba tácticas que habría condenado meses atrás. Si ganamos la guerra. Preguntó en voz baja. Pero nos volvemos más parecidos al enemigo en el proceso, ¿es real una victoria? Los ojos de Wei reflejaron la luz de las estrellas con frialdad. Vuelva a preguntarme cuando su gente está a salvo. Las celebraciones por las recientes victorias de la Confederación cesaron de golpe. Tras meses de ofensivas exitosas lideradas por los humanos, el dominio cambió súbitamente. Algo está mal. Dijo el coronel Hayes, estudio los reportes de batalla. Están peleando de forma distinta. El almirante Sixfer lo notaba también. Las partes cristalinas ya no seguro sus antígenos patrones previsibles. Ahora empleaban tácticas que resultaban curiosamente familiares. Tácticas humanas. Concluyó la general Wei con amargura. Igual que se adaptaron a la Confederación, ahora lo hacen a nuestras estrategias. La primera señal fue un equipo de rescate humano que respondió a una supuesta llamada de auxilio de una nave terrestre dañada. Al abordar, descubrieron una réplica perfecta de una nave del dominio, repleta de cristales. La mitad del equipo murió antes de escapar. Después, el dominio comenzó a atacar naves médicas, algo que jamás había hecho. Saben que los humanos arriesgarían todo por salvar a sus heridos. Están usando nuestra compasión contra nosotros. Observó la doctora Chen, atendiendo a los supervivientes de una nave hospital destruida. Lo más inquietante fue las nuevas partes cristalinas que aparecieron en los campos de batalla, con forma humana. Sus siluetas de cristal se movían de manera imprescindible, como los mismos humanos, y eran mucho más difíciles de combatir. Les enseñamos un nuevo modo de hacer la guerra. Dijo Hayes en tono sombrío. Ahora lo están copiando.
La marea empezó a cambiar otra vez. Las victorias humanas se volvieron menos frecuentes y los contraataques del dominio recuperaron terreno. Aquella conciencia central del dominio había estudiado a su nuevo enemigo y desarrolló medidas especiales para contrarrestarlo. Entonces, llegó la noticia devastadora. La primera gran ofensiva humana contra el supuesto mundo central del dominio fracasó de forma catastrófica. El almirante Sixfer recibió el informe con horror creciente. 7 naves humanas destruidas, 3 cruceros de la Confederación perdidos, y lo peor de todo, el coronel Hayes desaparecido, presuntamente capturado. 2 días después, transmisiones aparecieron en todos los canales de la Confederación. Mostraban a Hayes, ensangrentado, desafiante, en una cámara de cristal. Los médicos de la Confederación trabajaban a marchas forzadas para estabilizar a los sobrevivientes de la División Bright. La sala médica principal estaba llena de cables, maquinaria quirúrgica y murmullos desesperados. La capitana Elina Volkov, apenas consciente, tenía su pecho abierto y sostenido por brazos robóticos mientras una docena de médicos, humanos y alienígenas, operaban simultáneamente para salvarle la vida. El coronel Hayes, aún con rastros de sangre seca en el rostro, fue llevado ante el Consejo de Guerra en cuanto pudo mantener en pie. Su mirada era la de alguien que había visto el abismo, y había regresado con algo entre las manos. El nodo de conciencia capturado estaba encerrado en un cilindro blindado, emitiendo un débil resplandor púrpura que se retorcía como si estuviera vivo. No es solo una inteligencia artificial, dijo Hayes con voz ronca. Es algo más, algo que siente. Y tiene miedo. Los científicos de la Confederación lo estudiaron sin descanso. Lo que descubierto por completo la comprensión del conflicto. El nodo era parte de una red neuronal consciente, una colmena de voluntades que funcionaba como un solo organismo, y esa conciencia estaba adaptando a los humanos tan pronto como los humanos a ella. Sin embargo, también tenían límites. Las emociones humanas, dolor, pérdida, sacrificio, la desestabilizaban. No entienden el concepto de morir por otro, explicó Hayes ante los altos mandos. No entienden el amor, ni el odio. Solo la eficiencia. Eso es su talón de Aquiles. Inspirados por ese hallazgo, la Confederación y los estrategas humanos diseñaron una campaña de guerra psicológica masiva. Transmitieron grabaciones del rescate, imágenes de los soldados Bright muriendo por sus compañeros, y de Hayes levantándose herido para proteger a uno de sus médicos. Inundaron las redes del dominio con símbolos de resistencia humana, mensajes cifrados que hablaban de sacrificio, redención y esperanza. La respuesta fue inesperada. Algunas regiones del dominio comenzaron a fallas presentes. Unidades cristalinas dejaban de atacar sin explicación o se autodestructorían. Algunos expertos lo interpretaron como un fallo técnico. Pero otros, los que habían estado frente a frente con esa conciencia, sabían que era miedo. El nodo capturado fue interrogado usando una combinación de estímulos neuronales y algoritmos empáticos. Las imágenes que transmitía eran caóticas, como sueños distorsionados de una mente alienígena. Sin embargo, un patrón emergió. El dominio había enfrentado miles de civilizaciones antes. Siempre había ganado porque su lógica era perfecta. Pero los humanos, no seguro esa lógica. Actuaban por impulso, por fe, por venganza, por amor. Y eso era algo que la conciencia central del dominio no podía anticipar. Aprovechando esa debilidad, la Confederación lanzó la Operación Pulsar Rojo, un ataque coordinado que usaría nodos de señalados con patrones emocionales humanos. La idea era simple pero audaz: confundir al dominio desde adentro. Mientras los cruceros de guerra humanas abrían paso entre flotas cristalinas, pecasondas transportaban los nodos de pulso hacia planetas clave del dominio. Cada cosa contenía fragmentos de experiencias humanas, desde la música hasta los últimos pensamientos de soldados caídos. Lo que siguió fue indescriptible. Algunas flotas del dominio comenzaron a atacarse entre sí, otras se detuvieron en seco y colapsar. En varios sistemas estelares, el cielo se iluminó con las explosiones de mundos que la conciencia central desconectó al no poder mantener el control. La guerra había dado un vuelco,
pero nadie en la Confederación celebraba aún. El precio había sido monstruoso. Cientos de miles de vidas se había perdido, mundos enteros arrasados, y la humanidad había mostrado un rostro que inclusive a sus aliados les costara aceptar. El almirante Sixfer se encuentra en su despacho revisando los informes cuando Telenik entró sin anunciar. El dominio se está desmoronando, dijo ella. La resistencia humana ha funcionado. Sixfer asintió, pero su expresión era sombría. ¿Y nosotros? ¿Qué nos hemos convertido para lograrlo? Telénico no respondió. Desde las ventanas, podría ver la flota humana preparándose para la ofensiva final. En el centro de todo, la nave de mando de Volkov resplandecía como una sombra oscura entre las estrellas. Ganaremos, murmuró Telénico. Pero después, tendemos que pregunto si lo que queda de nosotros merece esa victoria. La batalla final se lanzó 3 semanas después. Fue brutal, sin tregua, una danza de fuego y cristal sobre los restos de galaxias olvidadas. Cuando terminó, la conciencia central del dominio fue destruida. Las entidades cristalinas colapsaron como estantas rotas, y un silencio profundo llenó el espacio. El almirante Sixfer, al contemplar los campos estelares llenos de escombros, no sintió alegría. Solo cansancio. La humanidad, con su fuego interno, había salvado a la galaxia. Pero al hacer, había cambiado para siempre el rumbo de la historia galáctica. Gracias por acompañarnos en este viaje interesante lleno de guerra, sacrificio y evolución. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal Science Fiction Waves, donde las estrellas nunca guardan silencio, solo esperan ser escuchadas. Las pantallas estallaban en rojo, una y otra vez, sobre todo imágenes del coronel Hayes encadenado, su cuerpo cubierto de heridas y su voz apenas audible mientras gritaba en medio de una celda iluminada por cristales del dominio. Los sonidos de humanos gritando acompañaban las transmisiones, con la clara intención de desmoralizar tanto a los humanos como a sus aliados en la Confederación. Las imágenes eran brutales, sin censura, y transmitidas por toda la red de comunicación intergaláctica. En el corazón de la Confederación, el Consejo se reunió de emergencia. Algunos pedían una respuesta inmediato, abandonar los sistemas exteriores y reforzar la línea defensiva. Los humanos han fracasado, argumentó uno de los representantes. Su agresividad solo ha hecho al dominio más salvaje. Pero el embajador Telenik no estuvo de acuerdo. No podemos abandonar al coronel Hayes, ni al progreso que hemos logrado juntos. Se dirigió al cuartel general, buscando a la general Wei, esperando encontrarla trazando un contraataque. Pero él halló sola, inmóvil, observando en silencio la transmisión del cautiverio de Hayes. Para asombro de Telenik, lágrimas brillaban en los ojos de la estoica comandante, la primera vez que veía verdadera emoción en ella. Creí que los humanos no sentían miedo, susurró el alienígena. Lo sentimos todo, respondió Wei sin apartar la vista de la pantalla. Miedo, dolor, tristeza, simplemente no dejamos que nos detengan. Luego se volvió hacia Telenik, y éste retrocedió un paso, no vio derrota en su mirada, sino mucho más aterrador. El dominio cree que esto quedará nuestro espíritu, dijo Wei con voz helada, pero no entienden la historia humana. No nos rompemos bajo presión, nos enfurecemos. Párrafo 2. Telenik comprendió entonces que el dominio había cometido un error fatal. Había dado a los humanos un motivo personal para luchar. La general Wei convocó una reunión de emergencia con el almirante Sixfer y el alto mando de la Confederación. Su rostro ya no mostraba rastro alguno de emoción. Solo resolución. Vamos a activar el protocolo Omega, anunció. El almirante frunció el ceño. ¿Qué es eso?, preguntó. Tecnologías y técnicas que habíamos preferido no usar, respondió Wei. Hasta ahora hemos estado luchando a medios potenciales, media potencia, repitió incrédulo un comandante de la Confederación. Han perdido miles de soldados. Y estamos preparados para perder más, dijo Wei con frialdad. Se autoriza el uso de todos los sistemas de armas restringidos. La división Bright tiene luz verde para desaplegarse en las próximas 24 horas.
Nuevas naves humanas comenzaron a llegar a las bases de la Confederación. Eran diferentes. Más oscuras, más silenciosas, con firmas energéticas que los sensores no podían analizar. Los soldados humanos trajeron consigo armamento desconocido, incluido dispositivos de conversión de material que no solo destruían los cristales del dominio, sino que los desconía a nivel atómico. Agentes especiales desplegaron compastos biológicos diseñados para corroer la estructura cristalina del enemigo. Y lo más impresionante fue la llegada de la División Bright. Humanos que se había modificado cibernéticamente, convirtiéndose en armas vivientes. Sus cuerpos eran parcialmente mecánicos, y sus cerebros estaban conectados a interfaces neuronales. ¿Qué se han hecho a sí mismos?, susurró Telenik. Los lo eligieron, dijo el almarante Spar. Sacrificaron parte de su humanidad para ser más eficaces. Párrafo 3. Los soldados Bright se movían con una precisión antinatural. Sus cuerpos soportaban condiciones letales para cualquier humano ordinario. Procesaban información táctica a velocidades incomprensibles, anticipando patrones y contramedidas del dominio con escalofriante eficiencia. Al frente de la división estaba la alcaldesa Elina Volkov, una mujer que había reemplazado su ojo izquierdo por un sistema de puntería de espectro total, y cuya columna vertebral era visible a través de placas metálicas. «Vamos por Ayes», le dijo a Sixfer, «y capturaremos un nodo de conciencia del dominio». «Eso es imposible», respondió el almarante. «Esa instalación tiene las defensas más fuertes jamás registradas». Volkov solo sonrió. La misión fue lanzada sin la aprobación de la Confederación. 12 operativos Bright en una única nave de infiltración. Según toda lógica militar, era un suicidio. Durante 18 horas, no hubo comunicación. El Consejo de la Confederación se preparó para el luto. Y entonces, llegó una señal. La nave Bright regresaba. No solo había rescatado al coronel Ayes, sino que traían un nodo de conciencia de alto nivel del dominio. El costo fue terrible. Solo 7 operativos regresaron, muchos al borde de la muerte. Pero había cumplido el objetivo. Y con ello, el juego cambió por completo. Párrafo 4. Ayes y Volkov interrogaron al nodo capturado en una sala blindada, lejos de cualquier conexión a la roja. La Confederación se negó a presenciar el interrogatorio. Decían que no podía soportar los métodos usados. Pero los resultados llegaron. Información crítica. La ubicación exacta de la conciencia central del dominio. Sixfer observó fragmentos de la grabación. El nivel de violencia, la eficacia despiadada de los Bright, lo dejaron perturbado. ¿Es esto lo que hace falta para sobrevivir en esta galaxia?, preguntó a Telénico. El embajador miró a los soldados humanos, modificaciones y endurecidos. Tal vez la pregunta no sea si ellos son demasiado despiadados, dijo en voz baja, sino si nosotros fuimos demasiado suaves. La flota combinada de la Confederación y los humanos se organizó para una ofensiva final. Más de 500 naves, sabiendo que enfrentaría a millas de defensores cristalinos. Ayes, aún herido, se presentó en la cubierta de mando. Los humanos dirigiremos el ataque, le dijo a Sixfer. Atraeremos su fuego mientras usted despliega en el campo de disrupción. El almarante asintió, admirando su valentía. La batalla comenzó con una violencia estremecedora. Las naves humanas cargaron en formación cerrada, abriendo brechas a costa de muchas vidas. La división Bright, liderada por Volkov, se infiltró por un flanco invisible, lejos del combate principal. Su misión: llegar a la conciencia central del dominio. Párrafo 5. En la superficie del planeta central, Ayes y Volkov encabezaron el asalto. Oleadas de defensores de cristal descendieron sobre ellos, pero las interfaces neuronales de los Bright permiten anticipar movimientos, trazando contraataques antes de que el enemigo siquiera actuara. Aún así, la mitad del equipo cayó antes de llegar al corazón del complejo. Lo que encontraron allí superó toda expectativa. La conciencia central del dominio no era un ser de guerra, sino una estructura milenaria y herida, pulsando con una luz triste, suspendida entre miles de cristales flotantes. Alrededor de ella, imágenes danzaban en el aire. Galaxias lejanas, civilizaciones perdidas, formas oscuras deslizándose entre estrellas.
¿Qué es esto?, murmuró Hayes. Y la conciencia respondió, no con palabras, sino con pensamientos e imágenes que fluían directo a sus mentes. El dominio no luchaba por odio ni dominación. Estoy huyendo. Una amenaza colosal se acerca desde más allá del borde galáctico. Una fuerza que devoraba todo a su paso. El dominio se expandía y asimilaba mundos solo para sobrevivir a una guerra aún más terrible. Hayes tomó una decisión inesperada. En lugar de destruir la conciencia, estableció un enlace neural permanente usando el implante de Volkov. Por primera vez, humanos, el dominio y la Confederación se comunicaron directo. Párrafo 6. 3 meses después, el almirante Sixfer observaba el nuevo centro de mando interesante. Ingenieros humanos y técnicos de la Confederación trabajaban codo a codo con elementos cristalinas del dominio. «Hiciste bien en traer a los humanos a esta guerra», le dijo Telenik, acercándose a la ventana de observación. «Pero no por las razones que creemos». Abajo, la general Guei y el coronel Hayes entrenaban unidades militares compastas por múltiples especies. La brutalidad humana se veía ahora equilibrada por la sabiduría de la Confederación, mientras que la eficacia del dominio se guiaba por ambas. «Buscamos humanos que pudieran pelear sin compasión», reflexionó Sixfer. Pero su verdadera fortaleza no fue su violencia. Fue saber cuándo dejará de luchar, completó Telénico. Hayes alzó la vista y les hice un saludo desde la pista de entrenamiento. Las cicatrices de su rostro jamás desaparecen por completo, pero eran un registro de lo que se había ganado. La Confederación había buscado soldados in alma, y encontró aliados. Cuando las primeras naves de la flota unificada partieron en misión de patrullaje hacia el límite de la galaxia, Sixfer al fin entendió el poder verdadero de la humanidad. No su capacidad para hacer la guerra, sino su infinita habilidad para adaptarse a lo imposible. Outro, la humanidad no solo luchó contra el dominio, lo transformó. En un universo donde la guerra parecía inevitable, eligieron la empatía como su alcalde armado. Esto fue Ciencia Fiction Waps, donde cada batalla es solo el inicio de algo más profundo. Nos vemos en la próxima misión, comandante. ¿Quieren que lo convierte en audio o video narrado también?